Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte por aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es en colaboración con la tienda online Con Idea de Manualidades y Labores. Me han mandado un lote de productos que es con el que vamos a hacer el vídeo tutorial de hoy. Recordaros que en la cajita de información, que es donde está la descripción del vídeo, os voy a dejar todos los enlaces a todos los materiales utilizados y a las redes sociales para que os suscribáis, ya que no solo en mi canal vais a ver vídeos, sino también en el canal YouTube de Con Idea de. Así que, dicho esto, comenzamos con el tutorial. Y los elementos que vamos a utilizar van a ser este set de 3 maceteros de madera, que la verdad es que están muy chulos. Vamos a utilizar esta servilletita de cactus muy mona, unos pinceles de estarcido para aplicar la pintura a toquecitos, estas pinturas a la tiza que son en color hierbabuena y en color mimosa, y luego pues un pegamento de decoupage y para finalizar un barniz acrílico mate. Así que comenzamos con el primero de los pasos. Bueno, y lo primero que voy a hacer va a ser abrir el set de maceteros. Los abrimos, los quitamos del plástico. La verdad es que están muy chulos, muy originales. Os voy a decir el tamaño. Y son de 9,5 por 9,5, ¿vale? Cada uno. Y luego la bandejita, os voy a decir lo que mide. Mide 8,5 de ancho por 27 centímetros de largo. Así que, pues nada, voy a empezar con los maceteros. Y pues voy a coger las caras que sean un poquito más claritas, porque hay algunas que, como veis, son un poquito más oscuras que otras, es lo que tiene la madera natural. Esta que parece que se ve un poquito mejor. Y esta de aquí, estas 3 caras. Voy a comenzar por estas 3 caras. Y voy a cortar la servilleta, porque veis que viene así en 4 partes. Pues yo voy a cortar una de las partes, que es la que me va a hacer falta, para no desperdiciar el resto. Así. Con mucho cuidadito la corto. Así. Esto ya lo guardo. Y entonces lo primero que voy a hacer va a ser presentar mi dibujo. Vamos a hacer el decoupage con esta servilleta y quiero ver si realmente me va a ocupar pues todo o no. Entonces, como veo que los cactus son un poquito más grandes, yo sé que se me va a subir por aquí encima. ¿Qué es lo primero que voy a hacer con estas caras? Las voy a pintar de blanco. ¿Por qué de blanco y no de otro color? Porque a la hora de después aplicar la servilleta, para que se vean bien los colores, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser pintar con una pintura a la tiza de color blanco, pues esta capita de aquí. No hace falta que lleguemos a los bordes, simplemente es para que cuando apliquemos el dibujo de nuestro cactus que quede más blanquito, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a pintar estas 3 caritas de blanco, así que voy a ello. Y para pintarlas me voy a ayudar de este pincelito de estarcido, porque es un pincel que es para aplicar la pintura a toquecitos. Ahora lo vais a ir viendo cómo queda, y es ir aplicando, ¿veis? Así la pintura a toquecitos. Voy a aplicar también por esta parte de aquí, ya que la pintura, ya que el dibujo, pues me va a sobresalir. Entonces voy a pintar también esta parte de aquí
y luego pues ya iremos repasando. No importa que no lleguemos a los bordes, ya os digo que después esto va a ir en otro color, pero bueno, con una primera capa de pintura es suficiente. Indicaros que esta pintura no es a la tiza, os he dicho que es... sí, perdonad, es chalpen, es acabado a la tiza. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que con una simple pasada del pincel ya estáis viendo que cubre muchísimo, o sea que no hace falta imprimación, por decirlo de algún modo, ¿vale? Así que aplicamos bien y aquí me quedo con la cámara rápida porque es simplemente ir aplicando a toquecitos. Bueno, y una vez que tengo aplicada mi pintura, esta pintura a la tiza seca muy rápido, veis que ha cubierto muchísimo, no hace falta imprimación como os digo. Voy a esperar a que seque un poquito y después vamos a aplicar lo que es, pues son nuestros cactus pues con la servilleta esta, ¿vale? Así que nada, voy a esperar a que seque un poquito y continuamos con el siguiente paso. Y mientras nuestros maceteros van secando, os voy a explicar cómo vamos a cortar los dibujos de aquí, de lo que son los tiestos. Bueno, ya sabéis que todas las servilletas se componen de varias capas. Pues voy a coger la primera capa, ¿vale? Voy a desechar las otras dos. Con mucho cuidadito, ¿veis? Separamos. Y cogemos solo la capa más superficial, la que tiene el dibujo. Las otras dos no las necesito para nada, aunque yo no las tiro. Siempre aprovecho todo. Ya os digo que muchas veces que me veis haciendo vídeos, yo no tiro absolutamente nada. Vale, entonces ya tenemos aquí lo que es la capa más fina de la servilleta, donde está el dibujo. Con ayuda de un vasito de agua y un pincel que tenga este tipo de punta, vamos a ir mojando el pincelito para humedecerlo. ¿Vale? Y vamos a ir trazando, como veis así, una línea por el borde del dibujo. Así, como estáis viendo. Y ya con ayuda de la mano lo voy a ir cortando. ¿Por qué lo hago así? Pues porque se van a crear como una especie de pelitos alrededor, que lo que van a hacer, ¿ves? ¿Veis? No sé si lo veis bien. A ver que me acerco, así, ¿veis? Se van a crear ahí una especie de pelitos que lo que van a hacer es integrar mucho mejor lo que es la servilleta a mi soporte, a lo que es el tiesto, ¿vale? Entonces, pues voy a ir haciendo así con todas las servilletas. Bueno, y aquí tengo ya mis tres dibujos que son los que voy a poner en mis tiestos, ¿vale? Así que, pues nada, vamos con el siguiente paso. Bueno, ya tengo mis tres cactus, que son los que voy a poner en mis tiestos, y con ayuda de un pincel plano y el pegamento de decoupage, voy a agitarlo bien. Vamos a aplicar lo que es una capa finita en el tiesto. Vamos a aplicar así una capita en lo que es el tiesto y vamos a ir pues poniendo nuestros cactus. Voy a asegurarme de que el dibujo quede lo más bajito posible, porque son un poquito largos. Vale, y ahora cojo pegamento y del centro voy aplicando con cuidadito hacia afuera, para que no se me arrugue el papel, ¿de acuerdo? De dentro hacia afuera, así, a toquecitos muy pequeños. Para evitar que el papel se nos arrugue.
y de esta manera vamos a ir integrando la servilleta. Tener en cuenta que las servilletas son muy delicadas, no es como el papel de arroz, que el papel de arroz es pues un poquito más resistente. Las servilletas son muy delicadas y bueno, pues se pueden romper, ¿vale? Así que con mucho cuidadito y de manera muy suavecita vamos aplicando, así como estáis viendo, las servilletas. Voy a aplicar otra capa aquí de pegamento. Así, y voy a por el siguiente. Así doy unos toquecitos para que pegue y luego ya, con ayuda del pincelito, del centro hacia afuera. Perfecto. Y nada, vamos a esperar a que seque y mientras os voy a ir diciendo cuál va a ser el siguiente paso. Bueno, y aquí vengo con el soporte que va a ser lo siguiente que voy a pintar. Voy a pintarlo con pintura a la tiza de color mimosa, que es un color así, pues amarillo pastel. Así que voy a coger este papel para que no se me manche la tabla de corte y con ayuda, pues, de lo que os comento, de un pincel de estarcido, vamos a ir aplicando la pintura a toquecitos. Agitamos bien. Mojamos y a toquecitos. Ya os digo que estas pinturas a la tiza son ideales porque no necesitan imprimación y dejan un acabado más que perfecto, vamos. Quedan súper bien. ¿Veis? Es un color amarillito muy bonito. También lo podéis pintar con un pincel si queréis, pero bueno, ya me gusta a mí pintarlo con este tipo de esponjas, pues porque no hace falta que quede tan perfecto. Aunque luego las esquinitas sí que las voy a tener que repasar con el pincel, ¿vale? Bueno, y ya he pintado el soporte y lo voy a separar para que seque. Y una vez que esté seco, pues no le voy a poner ninguna decoración más, lo voy a dejar así. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a doblar esto así un poquito. Voy a coger mis tiestos y los voy a pintar, pero en esta ocasión en color verde, que es un color hierbabuena. Es también pues un verde pastelito. Así que agito. Solo voy a pintar lo que son los tiestos por fuera, por dentro no los voy a pintar, lógicamente. Así que agito bien. Y lo mismo, pues me quedo aquí
pintando los tiestitos, ¿vale? Voy a utilizar esta que es más pequeñita. A ver, voy a separar estos dos porque así lo veis mejor. Y a toquecitos voy a pintar también esta parte de aquí arriba. La parte que pinté blanca, pues la voy a pintar a toquecitos. Así. Y luego, pues, el resto del soporte. Aunque veáis que salen como burbujitas, no os preocupéis, que luego las burbujitas desaparecen, ¿vale? Así pintamos. Este color es muy bonito, es un verde menta muy, muy chulo. Si tenemos que repasar después con el pincel, pues no hay ningún problema. Cogemos y repasamos lo que son estos bordecitos de aquí, ¿vale? Y si queréis, pues hacemos así un poquito para que no se vaya la pintura a la parte blanca que tenemos aquí pintada. ¿Que os apañáis mejor con el pincel? Pues con el pincel, no hay ningún tipo de problema, ¿veis? Queda así como más lisito, como más os guste, ¿vale? Así que pues nada, ya que estoy con el pincel, me quedo aquí con el pincel pintando todo el tiesto. Vale, y ahora sí voy a esperar a que seque todo bien y seguimos con el siguiente paso. Y mis tiestos ya han secado, la pintura ya está seca. Esta pintura la verdad es que es muy agradecida porque no solo con una simple capa cubre mucho, sino porque seca también muy muy rápido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar una capa de barniz, que es este barniz que tengo aquí, que es acrílico y es mate, no se va a notar absolutamente nada. Y voy a aplicar una capita aquí en lo que es el dibujo, pues para protegerlo, ¿vale? Más que nada. Así que pues nada, apoyo aquí un poquito, echo aquí un poquito de barniz y con ayuda de un pincelito plano, pues voy a aplicar la capita de barniz. Con esto pues eso conseguimos que nuestro dibujo quede muy muy resistente y muy muy bien pegadito. Así que pues nada, este sería el último toque, que es aplicar el barniz. Como veis se aplica muy rápido, estos tiestos al no ser muy grandes pues es lo que tiene, que se aplica todo muy rápido y se hacen muy rapidito. Y ahora de cara al veranito, pues para decorar lo que son los polletes de las ventanas, quedan monísimos, ya os digo. Animaros porque es un trabajo de decoupage que se podría decir que es para principiantes y bueno, el resultado ya estáis viendo que queda súper mono. Así que pues nada, aplicado el barniz, dejamos que seque y ya os enseño después el resultado final.
Y ahora sí, chicos y chicas, aquí os enseño el resultado final de estos tiestos tan súper simpáticos. Me han encantado los colores de estas pinturas a la tiza. Bueno, el color este amarillito, la verdad es que tiene así como un color tierra precioso. La verdad es que está muy, muy chulo. Pues ya os digo, para decorar cualquier pollete de cualquier ventana. Y luego el color verde que han quedado los maceteros, me encanta. Esto luego lo ponemos así. Y ya os digo que bueno, que aunque no lo vais a ver porque, ¿veis? Queda así súper espectacular, estos colores tan chulos y tan bonitos que me han encantado. Próximamente haré algo, pues lógicamente para rellenar estos tiestos, algo así como muy de andar por casa, muy de reciclaje, que sé que os encanta y bueno, que no os podéis perder. Así que no olvidéis suscribiros a mi canal y al canal de Con Idea de, que allí también voy a colgar algunos vídeos de algunas manualidades la mar de chulas. Si os ha gustado pues esta idea de decoupage, no olvidéis compartirla, regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!